aeropuerto. Vamos a hablar ahora de las obras que se están produciendo en el aeropuerto y como les decía, estamos con el señor Miguel Cordano, él es presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. Muy buenas noches, señor Cordano, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite. Bueno, esta obra del aeropuerto es emblemática por su obviamente impacto social, pero también por la envergadura. Sin embargo, ustedes tienen una opinión al respecto. ¿Podría compartirla? Seguro que sí. Definitivamente es una obra emblemática para el Perú. Realmente tener una inversión de 1.600 millones de dólares, de que son un contrato de 30 años, de que esto se haya ampliado a 2.000 millones de dólares y que la construcción hoy día esté al 50% de avance, ya te da una alegría de que vamos a cambiar la forma de ver el aeropuerto. Así es. Y el aeropuerto internacional, todos sabemos que es un aeropuerto chico, de que los países vecinos, como Colombia o países como México, han avanzado fuertemente en la parte aeroportuaria. Felizmente ahora nos vamos a poner a tono, porque ya el aeropuerto de 15 millones de personas que al año que lo visitan va a subir a 30 millones. Claro, la inversión es a 100 años, a 50 años. Claro. Pero más allá de eso, el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú piensa que es el excelente momento y oportunidad para recomendar la necesidad de que haya un plan de acción que no solamente sea sectorial, porque es bien cierto de que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene mucho que ver con el congestionamiento de la avenida Fawcett y el descongestionamiento, pero también las autoridades tienen que colaborar y para nosotros esa transparencia es muy importante porque no se da tan claramente. Por ejemplo, ahora estamos viendo de que siempre el congestionamiento no se atiende con toda la fuerza que debiera para saber de que este aeropuerto solo no va a cambiar la imagen del país. Entonces, por cierto, tenemos que ayudar todos. Y yo creo que desde las autoridades nacionales, por ejemplo, en el aeropuerto hay un área de 20 hectáreas para hacer una zona económica especial, para darle a los jóvenes del Perú oportunidades para que utilicen el aeropuerto y el puerto. La cercanía es 5 minutos. Significa que el aeropuerto no solamente es pasajeros, turismo, tenemos que manejarlo. Entonces significa que el empleo que se puede crecer con esa inversión es potencial. De modo que nosotros creemos que ese plan debe involucrar a los operadores, a Lima Airport Partners, pero también hay otros operadores y no hay un plan aeronáutico internacional. Entonces, ¿qué significa esto? De que el Ministerio de Transportes tiene que estar acompañado del Ministerio de Producción, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Mincetur, para que en conjunto la agricultura pueda ser realmente manejada también como carga aérea. Hay caída en carga aérea. Señor Cordano, en el fondo lo que nos está proponiendo es que los aeropuertos, este aeropuerto y sus obras complementarias, funcionen como lo que técnicamente se conoce hoy día como un hub, ¿no es cierto? O sea, en torno al aeropuerto hay obras que lo complementan o eventualmente lo amplían. ¿Esa visión ya la tiene el aeropuerto o lo que ustedes están sugiriendo es que se cambie o se amplíe? ¿Hay algunas sugerencias que ustedes tienen al respecto? Mira, yo creo que la sugerencia es buena. No podemos ver proyectos por proyectos. Por ejemplo, la línea 2 del metro va a llegar al óvalo de la puerta de entrada de Fawcett, pero ese terminal va a moverse 2 kilómetros en medio de las dos nuevas pistas, o sea, la pista antigua y la pista nueva. Entonces significa lo siguiente, donde está actualmente el terminal, te deja la línea 2 del metro y ¿cómo haces para caminar, para transportarte? Haces un tren, no está programado. La avenida Santa Rosa acaba de llegar a la puerta principal
la nueva puerta principal. Pero ¿qué pasa? No se han presentado postores. Entonces, significa que hay obras complementarias alrededor de ese aeropuerto que necesitamos que no está en el cronograma. Entonces, yo creo que no es que el proyecto no exista, sí existe, pero no están articulados. Ya. De modo que el cuerpo técnico cree de que es importante que haya un plan de acción conjunto, privado-público, que permita que todos los usuarios, industriales, empresas, Claro. conozcan qué se debe hacer. Entonces yo creo que ahí tenemos mucho que aportar. Nosotros tenemos 200 ingenieros, en realidad los ingenieros, arquitectos diferentes, el colegio de ingenieros, creo que todos debemos trabajar para que estas vías que faltan, porque el tren también nutre a Ventanilla Claro. y a Gambetta. Es la lógica que decíamos, ¿no? Es crear una suerte de hub, una suerte de, Así es. de solución multimodal que de alguna manera permita que el aeropuerto sea importante. Ahora, en el momento en que nos encontramos, ¿es posible hacer esta redefinición o definir otra vez este alcance? Porque las obras justamente se planean en base a un proyecto. Ese proyecto tiene dimensiones, tiene un alcance, tiene un presupuesto. Y claro, mientras nosotros lo vamos viendo crecer, quisiéramos meterle todo lo que nos ha indicado usted. ¿Eso es posible? ¿Cuán caro puede ser o cuán oneroso puede ser desviarse del proyecto madre? ¿O hay formas de hacerlo de manera más modal? No, los proyectos ya tienen sus fondos, necesitan articularse. O sea, todo lo que hemos conversado realmente son proyectos que ya están con presupuestos dentro de los sectores. Claro, lo que estaba pero proyectado. necesitan que los cronogramas funcionen adecuadamente. Por ejemplo, enero de 2025, acuérdense que es la fecha de apertura de las nuevas instalaciones y lo más probable es que lo van a cumplir, ya están en el 50%, pero las otras vamos a seguir igual. Creemos que ahí viene el esfuerzo de que el gobierno debe trabajarlo perfectamente bien con el sector privado y con la municipalidad, por supuesto, provincial y el gobierno regional. Entonces yo creo que ese trabajo conjunto falta. Es un momento oportuno, no es más dinero, es articular mejor, cooperar mejor, hacer de que la infraestructura sea realmente más competitiva desde el punto de vista de otros países, porque, por ejemplo, el cabotaje es importantísimo y Ancón ya está proyectado con un presupuesto. Chancay es una realidad. Entonces estamos hablando de que la conectividad aérea en Lima, Callao, es vital. Claro, ya se aprobó Chincheros también, que es otra realidad realmente aeroportuaria fantástica. ¿Y el tiempo nos va a ser suficiente? O sea, todo esto que nos está planteando, por eso le decía, ¿hay tiempo suficiente como para poder hacer estas sinergias o eventualmente lograr darle, como decía, mayor alcance a los distintos proyectos que están vinculados al aeropuerto? ¿O hay que hacer algún ajuste? Claro, es como usted entrevistó hace un momento la parte económica. Así es. Estamos en un bache, ya. ¿no es cierto? Claro, lo vivimos todos los días el bache. El bache existe y tenemos que salir. Pero acá, en la inversión, ese bache es gestión. O sea, ya del discurso tenemos que pasar a la acción. Por ejemplo, la línea 2 del metro, la Contraloría acaba de hacer observaciones a ciertas iniciativas porque faltan determinados detalles. Ahora, para solucionar esos detalles urbanos, se van a tomar un año por el hecho de que no haya postores para Santa Rosa. Vamos a tomar 2 años. Entonces, yo creo que lo que falta es una gestión más dirigida, una gobernanza más comprometida, el hecho de que pasar del escritorio a la gestión real, buscar solucionar los problemas. Entonces, todos estamos hablando de trenes, pero realmente el tren es una solución como lo estamos viendo en todos los países, pero aquí todavía no estamos viendo que el tren pueda funcionar adecuadamente. Entonces, claro, puede ser a 3, 4 años, pero
si no lo planteamos como parte de un solo plan, entonces corremos el riesgo de que terminamos el aeropuerto, lo vemos desde adentro y tienes que entrar al aeropuerto para ver. Pero Claro. el malestar que tienes, por ejemplo, yo ayer me he tomado 25 minutos en ir al aeropuerto y simplemente estar 2 kilómetros. Entonces tú, si eres turista, la imagen que das es tremenda. Entonces yo creo que este es un tema de hace 10 años que no se soluciona. Ahora, ¿por qué no se soluciona? Muy simple. Falta gestión, falta compromiso, Claro. falta trabajar en conjunto. Es lo que está mencionando. Y yo creo que Ahora, el cuerpo técnico de sí. tasaciones desde ahí puede ayudar perfectamente bien en que esta inversión realmente tenga un impacto ¿Y cómo- mayor que el que y- tiene y- ahora. Y concretamente, ¿cómo? ¿Cómo sería? ¿Ustedes pondrían ingenieros a disposición del ministerio, del proyecto? En concreto, ¿cuál sería esa colaboración para lograr lo que en buena cuenta nos estás describiendo es hacer de esta infraestructura una lógica multimodal, para los que nos están viendo, ¿no? Y para que no sea tan técnico. Por decir, un museo muy lindo en Pachacapaco, en algún lugar importante, una infraestructura en general importante, estéticamente relevante, no sirve de nada si no está conectada con otras vías o con otros proyectos complementarios como he indicado. O sea, lo aislamos. Esa lógica multimodal podría ser propuesta por su institución. Por el cuerpo técnico, definitivamente nosotros. Creo que la gestión que está haciendo Lima Airport Partners es excelente. Internamente, los indicadores de gestión son importantísimos para medir cuán bien estamos. Yo creo que ahí nosotros podemos ayudar a que tengas muy buenos indicadores de gestión, de Ya. que el impacto económico vaya de acuerdo con el impacto de avance. ¿Por qué? Porque no tenemos que pensar solamente en corrupción, tenemos que pensar en transparencia, en el hecho de que la inversión del resultado. Por ejemplo, mire usted, Lima Airport Partners ha hecho una inversión, se ha comprometido con 5 bancos y resulta que ellos tienen que tener rentabilidad a esa inversión. Y para eso tienen que cumplir indicadores de cantidad de pasajeros que vengan al aeropuerto. Entonces, ¿eso en cuánto tiempo sucede? Yo creo que ahí nosotros podemos ayudar fuertemente a que el empleo, que no está medido, podamos generar o ayudar a que se generen proyectos de generación de empleo en una zona económica especial con diferentes Claro, sectores. pero primero habría que definirla, como usted dice, ¿no? O sea, por ejemplo, nos ha hablado de este espacio que es interesante que pudiese ser una zona liberada para que haya, no sé, desarrollo de proyectos, trabajo modal, etcétera, pero primero hay que definirlo. La pregunta concreta es, hoy día el proyecto, que usted lo conoce bien, ¿ofrece esas posibilidades o hay que empezar a sugerirle, como decía, al ministerio, que amplíe el proyecto, que lo redefina, etcétera? Bueno, lo que habría que pedirle a LAP es que los planes que tiene de aeronáutica se involucre con los otros operadores aeroportuarios que tiene, que están manejando 12 aeropuertos regionales y que ciertamente la conectividad hoy con Chincheros es importantísima porque, según lo que se menciona, van a ir directamente los turistas sin pasar por Lima y Callao al Cusco. Entonces, no es tan simple como eso. O sea, yo creo que, de hecho, hay que construir esas ligazones. Ahí también nosotros podemos ayudar fuertemente en esa construcción de alianzas. Por ejemplo, en este momento el aeropuerto ya tiene lo que es el equipamiento comprometido. Entonces significa de que ese equipamiento ya está en las construcciones, Claro. los ascensores, el equipaje, el combustible, sí. Ellos van a cumplir sus tareas, por cierto. Pero ahora, ¿quién cumple las otras tareas que es del sector público? Entonces yo creo que ahí nosotros, que somos privados y que podemos ayudar a que el público y el privado, porque la Contraloría te dice que hay tal problema, pero no implementa la solución. Entonces yo creo que nosotros también podemos ayudar en eso.
podemos trabajar de la mano con la Contraloría para Importante. mejorar la gestión de la Contraloría. Así es. Entonces, Importante lo que comenta, porque al final, como decía, una infraestructura importante, relevante, de envergadura, si está sola, aislada y no tiene esta lógica modal, en verdad no termina de alcanzar sus objetivos. Y lo que se supone es que obviamente el aeropuerto no solamente le sirva a los visitantes que van a venir, sino también, como había mencionado, a que en esa zona se genere actividades productivas, de trabajo, que es lo que justamente producen este tipo de infraestructuras como las que ha mencionado. ahora el cuerpo técnico tiene con el International Valuation Standard Council de Inglaterra ¿Ya? convenio y somos socios de esa institución. Acabo de estar ahí y hemos complementado todo aquello que se requiere para trabajar de acuerdo a los patrones y escalas internacionales. Por ejemplo, el OSD, las rutas de cumplimiento. Entonces yo creo que por ahí también nosotros podemos trabajar el hecho de la capacitación que se exige. Por ejemplo, todo lo que es el catastro territorial que se necesita para que haya mayor crecimiento en la parte de la industria, en la parte de lo que es la promoción de la inversión, que la presidenta ha mencionado con bastante claridad. El hecho es, creemos que el cuerpo técnico desde ahí, no solamente con Lima Airport Partners, sino realmente desde el punto de vista de las alianzas que tenemos. Tenemos técnicos en cada uno de los países que están en crecimiento. Muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido bastante extensa para entender bien lo que está detrás de esta infraestructura que es relevante, como hemos dicho, de envergadura icónica, pero que obviamente tiene que tener una lógica multimodal. Seguro que sí. Muchas gracias, Maite Vizcarra. Claro que sí. Y bueno, y hemos